Buenos días, soy Teresa Portas, profesora de Filosofía de la Universidad de Vigo, y la comunicación que voy a presentar hoy lleva por título la categoría arendtiana de natalidad a debate, lecturas feministas. La teoría feminista se caracteriza por ser constitutivamente crítica y autocrítica. Históricamente ha evolucionado pensando y revisando sus propios postulados, así como dialogando con todos aquellos discursos cuyas virtualidades teóricas puedan ofrecer vías de esclarecimiento a las distintas problemáticas que le atañen. Uno de los diálogos más fructíferos que se ha establecido desde la teoría feminista en los últimos tiempos tiene como interlocutora a una autora cuya producción teórica no puede ser tildada de feminista. La autora a la que nos estamos refiriendo es la filósofa alemana Hannah Arendt. La relación de Arendt con los feminismos contemporáneos, como es sabido, se caracteriza fundamentalmente por ser polémica. No solo no problematizó el género, sino que se manifestó explícitamente en contra del movimiento de mujeres de su época y se definía como una mujer chapada a la antigua. Sin embargo, una mirada atenta a los conceptos teórico-políticos desarrollados por nuestra autora revelará la utilidad de los mismos a la hora de enfrentar algunos de los problemas más significativos dentro de la teoría feminista, como por ejemplo el debate en torno al sujeto del feminismo, el problema de la detentación del poder, la dicotomía público-privado, la cuestión de la ciudadanía respecto de las mujeres, el concepto de política, entre otros. Uno de estos elementos lo encontramos en la categoría central en el pensamiento arendtiano de natalidad. Desde diversos planteamientos feministas, principalmente desde los feminismos de la diferencia, se ha señalado la importancia de esta categoría al poner en un inusitado primer plano político el cuerpo de las mujeres. La natalidad es relevante en la medida en que posee una doble dimensión. Si por una parte condensa la renovación misma de la especie humana, por otra alude a la capacidad que el ser humano tiene de irrumpir con absoluta novedad en el mundo. En primer lugar, debemos destacar la gran originalidad de la teorización arendtiana al reivindicar la natalidad en lugar de la mortalidad como metáfora rectora de la existencia humana. Arendt trata de rescatar el hecho del nacimiento, la natalidad, para indicar la fundamental capacidad humana para llevar a cabo nuevos comienzos, frente a la tradición metafísica occidental que convertía el hecho de la finitud de la existencia, su constitutiva mortalidad, en clave de bóveda explicativa de la condición humana. El concepto de natalidad atraviesa desde los inicios toda su producción teórica, pero es en la condición humana en donde desarrolla, a través del concepto de acción, el sentido angular de la natalidad, entendida en tanto initium, comienzo. Su determinada preocupación por la acción política y la pluralidad humana tiene su raigambre en la natalidad y en los acontecimientos que a cada persona le ocurren en la vida. Debemos tener presente que Arendt trata de rescatar un sentido de la acción política absolutamente original, que no se halla en ningún lugar de la tradición. Arendt se posiciona frente a la concepción de origen platónico que prioriza la vida contemplativa frente a cualquier otra actividad humana. Rechaza absolutamente esta visión y propone mantenerse alerta en el mundo real, esto es, el mundo de apariencias en el que vivimos. Para Arendt es más importante mantener esta clase de atención hacia el ámbito de los acontecimientos terrenales que practicar la abstracción, ya sea en base a la búsqueda de verdades eternas o bien por algún interés en ideologías políticas o filosóficas. Es debido a la inclinación que la tradición ha mostrado hacia la muerte, ignorando la importancia del nacimiento, el que haya pasado por alto las implicaciones profundas que este hecho tiene para la vida tanto individual como colectiva. La tradición, más vinculada a un modelo finalista, teleológico de la acción, ha tratado de esquivar las dificultades inherentes a la pluralidad e impredecibilidad humanas en el ámbito de la acción política. Para ello, lleva a cabo un borrado de la pluralidad, con lo que despoja a la acción política de su valor intrínseco. Arendt pretende subrayar con la categoría de natalidad la contingencia de la acción y de la subjetividad. El nacimiento, a diferencia de la muerte, significa irrumpir. Cuando nacemos, nos insertamos en un mundo que ya existía antes de que llegáramos y que sobrevivirá cuando partamos. A su vez, esta categoría señala la revelación de su noción de mundo, concepto que denota el horizonte de posibilidad de toda experiencia y el límite constitutivo del yo. La conexión que Arendt establece entre las nociones de libertad, acción y natalidad choca directamente con las explicaciones que se han venido dando desde la tradición metafísica. Desde esta última resulta imposible dar cuenta de la espontaneidad y novedad absoluta que para Arendt constituyen el germen de la libertad humana. Si la decisión constituye un momento inaugural donde la acción humana irrumpe como novedad, Arendt recurre al concepto de natalidad para ejemplificar el carácter fundante del primer comienzo en el ámbito de la biografía humana.
Mediante el nacimiento se introduce en el mundo un nuevo comienzo, individualizado en la posibilidad de apertura de nuevos horizontes. En las personas recién llegadas aguardan las posibilidades que otorgan al mundo continuidad mediante la renovación del mismo, inéditos comienzos que habrán de tomar cuerpo en la constitutivamente libre dimensión de la acción, a través de la palabra y el discurso, que posibilitan la inserción del quién de cada cual en la trama impredecible de la historia. El concepto de natalidad sustenta, por tanto, el factum del que parte nuestra autora, la pluralidad humana. No cabe la posibilidad de pensar la acción política sin el hecho de la pluralidad humana. No solo es la conditio sine qua non, sino la conditio per quam de toda vida política. Veamos a continuación las relecturas que desde el feminismo se ha llevado a cabo de este concepto arendtiano. En las lecturas feministas de la compleja categoría de natalidad, observamos en primer lugar la distancia que separa las tradiciones anglófona y continental de pensamiento. Las interpretaciones de algunas teóricas estadounidenses de los años 70, preocupadas por privilegiar las prácticas femeninas, enfatizaron la reproducción, los cuidados, los trabajos vinculados a la maternidad y en sus argumentaciones prevalece un enfoque socioeconómico. En este sentido, destaca la interpretación de Mary O'Brien en su obra Politics of Reproduction, en la que analiza el proceso de reproducción subyacente a la dicotomía público-privado en que es un reflejo de la dialéctica de las relaciones sociales implícitas al proceso de reproducción. La lectura crítica de O'Brien se dirige a revalorizar el concepto de reproducción, tradicionalmente marginado, y a su vez resalta el temor de la mortalidad y el desprecio por los nacimientos en su sentido biológico que la mitología antigua transmite y de la que Arendt, en su opinión, se hace eco. O'Brien enfatiza la distinción que Arendt formula entre los nacimientos biológicos y los políticos, vinculándola directamente a una larga tradición patriarcal empeñada en borrar los valores políticos importantes para la sociedad asociados a la reproducción en un sentido biológico. La necesidad histórica de los varones de apelar a una segunda naturaleza tiene mucho que ver con la relación entre creación y procreación, que dan lugar a las formas sociales que configuran los espacios público y privado. O'Brien postula que Platón, en su obra Symposium, traslada de manera arbitraria la dinámica inherente a las relaciones reproductivas, a las relaciones intelectuales creativas entre hombres. A pesar de la crítica arendtiana a la inversión de la jerarquía entre vida activa y vida contemplativa, llevada a cabo por Platón, O'Brien opina que, y la cito, el argumento de Arendt a favor de la hegemonía masculina en política tiene más en común con los modos platónicos de comprensión de lo que ella cree. Tanto ella como Platón privan a la reproducción de conciencia y humanidad. Esta autora ve en la categoría de natalidad arendtiana, alejada de su sentido biológico, una continuación del pensamiento patriarcal. Frente a esta lectura acerca del concepto de natalidad asociado al aspecto biológico, a la reproducción, no me interesa destacar aquí lecturas feministas posteriores como la de Adriana Cabarero, Françoise Collin y Julia Kristeva, que desde paradigmas radicalmente distintos y retomando estos factores del pensamiento arendtiano, otorgan un carácter prioritario al concepto de natalidad, eludido en su sentido de inicio absolutamente por O'Brien, para llegar a conclusiones radicalmente distintas también. Si para O'Brien Arendt representa a Female Male Supremacist, Cabarero ensalza su figura como filósofa de la natalidad, de los nuevos comienzos, mientras que Kristeva nos hablará del genio femenino. Las tres autoras señaladas se enmarcan en el paradigma de la diferencia sexual. Ahora bien, cada una de ellas interpreta esta diferencia de un modo absolutamente personal. Adriana Cabarero delinea los avances que el paradigma de la diferencia sexual lleva a cabo tras el análisis del pensamiento arendtiano. La categoría de natalidad contribuye al desbaratamiento de la lógica de la filosofía occidental, al promover el nacimiento como medida de la condición humana frente al tradicional ser para la muerte. Una mirada desde la diferencia sexual hacia el origen, hacia el nacimiento, proporciona las claves de por qué la filosofía tradicional no contempló la categoría de natalidad y convirtió la muerte en criterio y medida. De este criterio emana la escisión mente-cuerpo, que ordena el espacio sociosimbólico, estableciendo con ello la superioridad del pensamiento abstracto descorporeizado. En el olvido de la natalidad radica uno de los descubrimientos que las investigaciones de la diferencia sexual llevan a cabo, el continuum materno, esto es, la genealogía de mujeres. La natalidad nos remite al inicio, entendido aquí como el propio nacimiento, y con ello a una experiencia, la de dar a luz, exclusivamente femenina.
Los hombres, además de que obviamente carecen de la capacidad de procrear, son nacidos de mujer. Cuando vuelven su mirada al hecho del nacimiento, se encuentran con lo otro diferente. Este es el motivo de que, ante la imposibilidad de comprensión, la ajenidad de ese otro ser, vuelvan su mirada hacia la muerte y la postulen como criterio de la condición humana. La desaparición, la finitud y no la llegada, el nacimiento, se convierte en la medida y el cuerpo se vuelve sinónimo de todo lo perecedero. Y el mundo de las apariencias, aquello que hay que trascender. La categoría de natalidad devuelve el mundo al mundo, según Cabarero, y ofrece un lugar desde el que la atopía mujer enraíce su existencia particular. La filosofía de Hannah Arendt es concebida por François Collin, ante todo, como una filosofía de la alteridad plural. La radical pluralidad postulada como fundamento de la teoría política arendtiana, junto con la patente sensibilidad que mostró hacia los problemas que entrañan las diferencias, evaluadas en nuestra cultura occidental siempre en términos de dominación, subordinación y exclusión, hacen de su teorización, según Collin, sobre el espacio público político y especialmente debido a la introducción de la categoría de natalidad, un lugar en el que es posible inscribir la multiplicidad de diferencias irreductibles. Collin ve en la categoría de natalidad una transgresión de la férrea dicotomía entre lo público y lo privado, al entender que el nacimiento factual no puede ser contemplado como meramente natural. No es una manifestación de la naturaleza sin más, no es simplemente generación, continuación o incremento de la vida, es a la vez el movimiento de la zoé y el acontecimiento interrumpido de bios. Es la combinación entre la vida biológica y la vida biográfica, entre lo privado y lo social, entre el trabajo y la acción. La reflexión arendtiana sobre la natalidad, sobre la capacidad de llevar a cabo nuevos comienzos, esto es, la inserción de la libertad, la contingencia, lo imprevisible en el mundo, está estrechamente relacionada con su preocupación por el mundo común, su idea de amor mundi. Según Collin, establece un diálogo intergeneracional en el espacio público político novedoso respecto a la horizontalidad tradicional. La dimensión vertical dentro del espacio público político, el diálogo entre las distintas generaciones, el compromiso adquirido con un mundo pasado y uno que está por venir, son las razones que la abocan a introducir en el discurso político nociones que en principio podríamos considerar ajenas a él. Nociones como la de promesa, perdón, responsabilidad, autoridad, etc. Nociones que vinculan a los individuos de las distintas generaciones unos a otros y también con el mundo común compartido. De acuerdo con Kristeva, la categoría de natalidad devuelve a los seres humanos la capacidad de agencia hipotecada al más allá de la metafísica tradicional. Les devuelve a hombres y mujeres el protagonismo de una historia que está por narrar. Cada persona, en cuanto comienzo, posee la potencialidad de invertir la historia. El inicio que cambia el curso de los acontecimientos lleva implícita la libertad. Se trata de una disposición psíquica interna, de carácter propiamente humano. La importancia de la noción arendtiana de natalidad radica en que apunta directamente a la cuestión del sentido de la vida, propio de la condición humana, a la cual trata de dar respuesta. Kristeva señala el punto central de la crisis en la que está inmersa la cultura moderna, en la que se dirime el sentido último de vida o muerte. Su noción de vida, de raíz judeocristiana, abre de nuevo una nueva perspectiva de indagación crítica hacia el paradigma positivista de la modernidad. Esta novedosa apertura posibilita y promueve la pregunta por el sentido del ser aquí, inmiscuido y enraizado en este mundo que lo contiene y constituye, y que con sus respuestas en forma de palabra y acción imprevista, ayuda a conformar. La noción de nacimiento, entendida como la inserción en el mundo de una novedad absoluta, despojándola de su sentido biológico, y el recurso a esta experiencia de lo renovable como nuevo paradigma, sitúa a las mujeres en un lugar privilegiado. Kristeva ve en esta noción de vida, de amor a la vida, en cuanto milagro y don incondicionado, una similitud insoslayable con la experiencia de la maternidad. En este sentido, el discurso arendtiano adquiere, desde su perspectiva, un carácter cualitativamente femenino. Y ya para finalizar, podemos concluir que frente a la lectura anglófona de la década de los 70 y primeros 80 acerca del concepto de natalidad, que o bien fue ignorado o bien asociado al aspecto biológico y reproductivo de la especie, con los matices que hemos analizado anteriormente, la interpretación continental desde parámetros de pensamiento muy diferentes
Analiza este concepto en tanto inicio, capacidad de introducir nuevos comienzos. Durante esta época no parece que haya habido interrelación o diálogo entre las intérpretes de ambos lados del Atlántico. Más allá de la coincidencia en una común noción de patriarcado, el modo en que ambas tradiciones feministas lo enfrentan es radicalmente distinto. Si de un lado enfatizan los aspectos socioeconómicos y políticos, de otro, el problema de la dominación masculina es una cuestión filosófica y ontológica. La radical novedad que supone el pensamiento arendtiano, podemos decir que tanto desde el feminismo de la diferencia francés como del italiano, es interpretada como un genuino instrumento de desestabilización del discurso hegemónico patriarcal. Más allá de esto, desde estas tradiciones de pensamiento, la cuestión del silencio arendtiano respecto al género se atenúa considerablemente, detectando signos incontestables por los que Arendt contribuye al movimiento feminista en términos generales. En primer lugar, hablan de la libertad personal de la que gozaba. Además, sus textos son el reflejo de una experiencia femenina, la voz de una mujer en un contexto absolutamente masculinizado. La teorización arendtiana es vista principalmente como elemento disruptor del pensamiento hegemónico en la medida en que dinamita y transgrede con todo su entramado categorial, natalidad, nacimiento, inicio, amor mundi, perdón, promesa, vida, conceptos especialmente relevantes desde estas lecturas, el paisaje conceptual que la tradición política había dibujado. Muchas gracias por vuestra atención.